Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, querida colega Josefina Contreras. Muy buenos días a todos y a todas, a nuestro querido público que nos honra hoy con esta presencia virtual. Agradecemos el tiempo a los queridos colegas, a los estudiantes de las diferentes carreras y especialmente a la comunidad de Plan Sabatino, que es con la que comenzamos estas jornadas académicas dedicadas al análisis del 20 de octubre de 1944. Agradecemos, por supuesto, a nuestro conferencista estelar, el doctor Alejandro Flores. Gracias por el tiempo que has hecho para estar acá con nosotros. Acá también vamos a tener una mesa muy interesante donde también agradecemos al doctor Cal, quien moderará la actividad, y por supuesto a nuestras autoridades, particularmente al doctor Ángel Valdés y a la maestra Alejandra Medrano. Queremos hoy empezar estas jornadas con mucha alegría porque consideramos justamente hoy que es el día que se celebra, al menos en Guatemala, el Día del Historiador y de la Historiadora, desde que Alejandro Marure dio esa cátedra allá en 16 de octubre de 1832. Así que comunidad académica de la Escuela de Historia, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas académicas del 20 de octubre. Tengan lo mejor de los días. Gracias, Salva. Para continuar con nuestro programa, voy a solicitar al doctor Ángel Valdés, el director de la Escuela de Historia, que nos dé las aperturas a las jornadas académicas sobre el 20 de octubre. Por favor, doctor. Muy buenos días, gracias, maestra Josefina Contreras. Buenos días, colegas, compañeras, compañeros de la Escuela de Historia. Felicidades a las historiadoras e historiadores en este día de la historia, de nosotras y de nosotros, dedicados a esta disciplina de la historia, donde se conmemora esa primera cátedra que dio Marure, tal como lo ha mencionado el licenciado Salvador Montúfar. A lo largo del año aparecen distintos afiches saludándonos por el Día del Historiador, de la Historiadora, pero es precisamente el día de hoy para nosotras y nosotros aquí en Guatemala. Gracias por estar aquí, al doctor Alejandro Flores, un amigo, un colega que admiro mucho, ha hecho un trabajo excepcional y la sigue haciendo ahora en la región Ixil, zona que ustedes saben que pues tengo un especial cariño, aprecio y afecto en mi corazón por una serie de circunstancias que me ha tocado en la vida. Tener una relación con una comunidad tan sufrida como es toda la región Ixil. Y vamos a iniciar precisamente estas jornadas del 20 de octubre en el Plan Sabatino. Era, digamos, una manera, una forma de proceder muy común en la escuela, que cuando teníamos actividades como esta, estaban las jornadas del plan diario y aparte el sabatino, que hacía, digamos, primero era la que terminaba todas las cuestiones y segundo como que estaba desgajado del, digamos, del núcleo de la escuela. Y ahora vamos a cambiar este orden y por tanto estamos inaugurando estas jornadas de 3 días en el plan sabatino con una conferencia dictada por el doctor Flores de un alto nivel y así vamos a seguir funcionando. El sabatino es parte de la escuela, es parte integrante, es esencial dentro de la escuela de historia y por tanto, en lugar de ser el cierre y como algo aislado, pues vamos a empezar a arrancar en el sabatino. Como les dije en su momento, hay necesidad de elevar el nivel académico. Y se lo dije también en su momento, tenemos que asumir esto como cuando el alcohólico, el primer paso que tiene que dar es darse cuenta que es alcohólico, que es enfermo. Y nosotras y nosotros en el sabatino, el primer paso que tenemos que dar es darnos cuenta que tenemos que elevar el nivel académico. Está bien esa identificación social que tenemos hacia las comunidades, hacia nuestra comunidad educativa, hacia las y los alumnos que atendemos. Perfecto, excelente. Pero nos están demandando un nivel académico.
Tenemos que volver a lograr poner e instalar al sabatino al nivel que le caracterizó. Tenemos una competencia y lo tenemos que tomar bien claro, lo tenemos que tener bien claro. Tenemos la competencia del PEM y tenemos la competencia de humanidades, donde están impartiendo profesorados en ciencias sociales. ¿Qué está sucediendo? Que nos estamos poniendo al nivel de estas dos unidades académicas, con todo el respeto que le puedo tener, pero no vamos a negar que el nivel de la licenciatura sobre los profesorados en estas dos unidades académicas no son lo mejor. Pues no podemos tener como el modelo en estas unidades para salir adelante. Nosotros tenemos nuestro nivel y lo tenemos que conseguir. Y por eso es que ahora vamos a iniciar estas actividades del 20 de octubre. Que no solo se trata de conmemorar, no solo se trata de venir a escuchar a quienes participaron, que nos cuenten, miren, y cómo fue, pues pasó esto, que pasó el otro, sino que tenemos que dar un paso más allá y es mantener el legado y el mensaje del 20 de octubre. Hace 3 años me invitaron en la Facultad de Odontología a hablarle a estudiantes de odontología, por supuesto. Y el reto para mí fue cómo plantear la Revolución de Octubre a las juventudes de ahora. Juventudes que el teléfono es lo determinante. Juventudes que se mueven por un me gusta. Bueno, Facebook ya lo está dejando la juventud, ahora están en Instagram, Spanchat, y no sé cuántas otras más plataformas. Juventudes que ven el mundo a través de lo que se refleja en estas redes sociales. Es un reto para nosotras y nosotros como docentes. ¿Cómo vamos a transmitir este legado del 20 de octubre a esas juventudes? Y es precisamente, junto con otras inquietudes que nos deben de mover en estos 3 días, lo que vamos a ir confrontando en este ciclo de conferencias. Hoy tenemos al doctor Flores. El día lunes, que es que continuamos, tendremos a la doctora Guadalupe Rodríguez de Ita, y el día martes vamos a tener un conversatorio. Es decir, son 3 momentos importantes, 3 momentos que nos tienen que llevar a reflexionar, a cuestionarnos también sobre lo que significa el 20 de octubre, la revolución de 1944. Y por lo cual, hoy tenemos al doctor, ya lo he dicho, Alejandro Flores, con el tema Memorias alzadas en el mundo y Chile, entre y más allá de la Guerra Fría, una reflexión sobre políticas del eterno retorno. Mejor el marco no pudimos haber planteado para iniciar, por tanto, con estas conferencias. Y acuérdense, tenemos que subir el nivel en el sabatino. Y eso va a implicar que tenemos que leer más, tenemos que cuestionar más, tenemos que exigirnos más, exigirnos muchísimo. No podemos continuar con esta mentalidad de colegio rico venido a menos. ¿A qué me refiero? A que protesto porque no me dejan entrar a la hora de las clases a la hora que yo quiero. Protesto porque el enlace no me gusta. Protesto por esto. O sea, no. Por favor, no. Y estamos cayendo en eso. Tenemos que protestar porque el profesor no me está dejando unas lecturas más exigentes y actuales. Tenemos que protestar porque resulta que solo me dejan un folleto de 3 hojas y yo quiero aprender más. Protesto porque necesito mayor reflexión, mayor aportes académicos, mayor debate, mayor crítica. Por eso sí tenemos que protestar. Protestas que yo atenderé debidamente. Quiero agradecer a la DEDEV que está transmitiendo en este momento para toda la Universidad de San Carlos, tanto en el campus central como en las distintas sedes regionales, este evento. Le doy la bienvenida, mi agradecimiento al conferencista, mi agradecimiento a las y los organizadores de este evento, y con esto, por tanto, damos inicio a nuestras actividades del 20 de octubre, invitándolos a que nos sigan acompañando hoy, el lunes
y el martes. Un gran abrazo y un saludo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Para dar continuidad a nuestro programa y tener el deleite de nuestro conferencista, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor José Cal, coordinador del Instituto de Investigación de la Escuela de Historia, para que le dé la bienvenida y nos presente a nuestro expositor. Por favor, doctor. Muy buenos días a todos, colegas profesores de la Escuela de Historia, colegas coordinadores, estudiantes y todas las personas que nos acompañan hoy con motivo de la conferencia del doctor Alejandro Flores, a quien agradecemos su disponibilidad de participar con nosotros y hablarnos sobre sus últimas investigaciones. Voy a proceder a leer su hoja de vida y posteriormente a la lectura de su hoja de vida, pues el espacio es para tu persona, Alejandro, para que puedas desarrollar tu tema. El doctor Flores va a hacernos una lectura de una ponencia que preparó sobre este tema y que forma parte de las investigaciones que él está desarrollando en este momento. El doctor Alejandro Flores es doctor en antropología social con especialización en etnografía sensorial por la Universidad de Texas en Austin. Es también sociólogo político y cultural por la Universidad Libre de Berlín. En este momento es becario del postdoctorado Fejos en film etnográfico de la Fundación René Grein. Es investigador afiliado al Departamento de Antropología de la Universidad de Texas en Austin y a partir de 2022 miembro invitado del Centro para el Estudio de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Actualmente realiza trabajo de investigación en etnografía visual en el territorio Ixil sobre memorias del alzamiento armado en los años 70 y 80, que es lo que nos va a hablar hoy y que tiene una relación importante con el proceso histórico que estamos conmemorando, y prepara en colaboración con la Universidad de Ixil, los Bokol Kesal, Tenam Nau, autoridades indígenas ancestrales de Nevaj, un ensayo fílmico y un repertorio audiovisual de memoria llamado Mirada Alzada de la historia de Ixil, por una historia menor de la guerra. Ha sido profesor de biopolítica, poder soberano y métodos visuales para el programa de estudios en Guatemala, Ideas Avanzo de la Universidad de Arizona. Ha sido profesor de cursos de filosofía contemporánea para el programa de posgrado de la Universidad Rafael Landívar. También profesor de pensamiento político contemporáneo en los posgrados de Flaxo y también de nuestra universidad. Es coordinador de investigaciones sobre sexualidad y racismo en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. También investigador del Instituto de Estudios sobre el Estado de la Universidad Rafael Landívar, y desde 2015 hasta el presente, profesor en la Universidad de Chile de cursos de investigación comunitaria, de historia del siglo XX, métodos visuales, historia oral y memoria, así como historia del racismo en los discursos del progreso y desarrollo. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Seas muy bienvenido y prestos a escucharte. Muchas gracias, José. Solo vamos a mutear aquí a alguien. Ahí está. Muchas gracias a todas y a todos, a José, a Ángel, a Salvador, a Andrea, a Josefina, y las autoridades de la Escuela de Historia por haber hecho esta invitación. Quiero extender un saludo especial a mis amigos y colegas allá en la región Ixil, especialmente a Pablo Seto, a Otto Cuellar, a los alcaldes indígenas de la alcaldía indígena de Nevaj, de Cotzal y de Chajul, en especial a Mecabil, a Tecchi, a Lino, a Feliciana Herrera Seto, quien ha sido una acompañante de este proceso muy, muy cercana. Bueno, vamos a ver, yo voy a leer un texto que es en el que estoy proponiendo algunas ideas de cosas que estoy pensando desde hace tiempo que hago esta investigación, ¿verdad? Y es como tal vez la primera vez que pongo estas ideas en conjunto, y la idea pues es ir ensayándolas, ¿verdad? Entonces esto pues precisamente en esa misma lógica y en ese mismo espíritu tiene como objetivo la posibilidad, digamos, de abrir conversaciones en el sentido de que es, digamos, una región como un territorio, digamos, como el territorio de Ixil, desde la perspectiva
digamos, de la Guerra Fría, pero también más allá de la Guerra Fría. Ahí, digamos, a nivel nacional, ustedes van a ver a lo largo de las presentaciones de estas conferencias que van a tener en estos 3 días, que hay pues una relación, digamos, entre la guerra de los 36 años, que se da pues, a inicios de los años 60 hasta mediados de los años 90, ¿verdad? Con la época de la Revolución del 44, es precisamente pues, estas modificaciones o estos traslapes que se dan en el país en el sentido de la Guerra Fría y sus expresiones locales. Bueno, en ese sentido, pues voy a proceder a leer, como dijo el doctor Ángel, la presentación, la ponencia que les preparé hoy se llama Memorias alzadas en el mundo Ixil, entre y más allá de la Guerra Fría. Una reflexión sobre políticas del eterno retorno. Entonces, comienzo. Miradas alzadas en el tiempo Ixil, etnografías de la memoria y las historias de vida. Desde hace ya casi una década que visito el territorio Ixil. Uno de los enfoques de investigación que me han llamado la atención consiste en explorar de modo colaborativo con la Universidad Ixil y las autoridades ancestrales del municipio de Nevaj procesos de recuperación de la memoria que no clausuren el pasado político de los Ixiles a una dinámica de pasividad política ante las grandes disputas de la Guerra Fría. Para ello, se ha desarrollado un enfoque de trabajo con excombatientes Ixiles que añaden complejidad etnográfica al discurso dominante. El objetivo ha consistido en entender no solo las motivaciones individuales de los alzamientos en armas de los Ixiles, sino, más allá, cómo ellos han desplegado a lo largo de los años repertorios de memoria vinculados a procesos sociopolíticos y cosmovisionales que han quedado subrepresentados o que aparecen ocasionalmente al margen de las grandes narrativas de memoria de la violencia. En ese sentido, uno de los objetivos de mi trabajo ha consistido en generar procesos colaborativos para que los mismos actores indígenas y chiles que participaron en la lucha armada tengan mecanismos para recrear y narrar sus historias de vida mediante sus propias voces. De ahí nació el nombre del proyecto actual, Miradas alzadas del tiempo Ixil, por una historia menor de la guerra. A lo largo de varios años hemos producido una cantidad considerable de resultados de investigación. Por ejemplo, en 2016, investigadores de la Universidad de Ixil realizaron un total de 20 entrevistas para recuperar historias de vida de excombatientes ixiles. Muchos de ellos eran familiares, vecinos, amigos, autoridades comunitarias. Los resultados de ese proceso de investigación se materializaron en un libro publicado por la Universidad de Ixil en 2020 llamado Mirada alzada de la historia de Ixil. Igual, ¿verdad? El número de impresiones de ese libro fue reducido y su función principal consistió en que los entrevistados pudieran tener una copia del resultado de investigación en la que participaron. Con ello, se buscaba ir produciendo un repertorio de memoria por los mismos actores ixiles, que permitiera generar procesos de interpelación de la memoria desde las miradas de la generación que estuvo alzada en armas en la montaña, así como la de los jóvenes que los han entrevistado. A partir del 2020 y con el apoyo de la Fundación Monergren, que me otorgó la beca postdoctoral del programa FEJOS en filo etnográfico, se inició con la colaboración de mi amiga y colega Feliciana Herrera Seto, como les decía antes, ¿verdad? Ella es una de las alcaldesas indígenas de Nevaj, y mi compañera Lisette Castañeda, una serie de entrevistas filmadas con excombatientes, con quienes esperamos construir un repertorio audiovisual de memorias de alzamiento y un filo etnográfico presentando los resultados de estas entrevistas. Parte de este proyecto consistió en que los investigadores ixiles que participaron en la fase de 2016, cuando preparamos lo del libro, trajeran el libro a los entrevistados y quisieran nuevas entrevistas con el fin de generar otro registro. En total, a lo largo de estos años, hemos obtenido aproximadamente 57 entrevistas, de las cuales la mayoría son historias de vida y entrevistas con los investigadores ixiles. A este registro documental se suman los cientos de horas de trabajo de campo que vengo realizando desde 2003 en la región, incluyendo el trabajo de observación participativa y elaboración de entrevistas informales de campo. Memoria, justicia transicional y guerra fría, amigos y enemigos.
Los procesos de justicia transicional y su articulación con las iniciativas de reconstrucción de memoria han abierto posibilidades invaluables para que los pueblos indígenas y no indígenas de Guatemala, familiares y víctimas de la violencia del Estado, encuentren formas de búsqueda de justicia y reparación. Algunos de los ejemplos más recientes han sido los de los juicios por genocidio contra el pueblo Ixil, el de las mujeres de Serpur-Zarco y el caso que actualmente se libra por los asesinatos registrados en el llamado diario militar. Estos procesos de justicia transicional no se han librado de las presiones de los poderes fácticos que mantienen sujetado al Estado guatemalteco, algo que los expertos han nombrado configuración cooptada del Estado, y que puede ser vista como una prolongación del Estado contrainsurgente articulada con formas contemporáneas de ejercicio ilícito del poder y la violencia, así como con las prácticas de gremiales económicamente poderosas, ¿verdad? Como el CACIF y todas estas cámaras y gremiales. Si bien se puede establecer con claridad un parteaguas a partir de la firma de la paz en 1996, en estos 25 años de posguerra se ha dado un traslape de expresiones de poder económico, político y militar que tiene una larga y nefasta historia en la realidad guatemalteca. En este contexto, los casos de justicia transicional han tenido un nivel de éxito relativo y diferenciado y han quedado envueltos en debates más contemporáneos derivados de la lucha contra la corrupción y la descooptación del Estado. Con ello, se han producido luchas por la representación de la violencia de Estado durante la guerra, que concretamente se traducen en luchas por la memoria, luchas que también venían gestándose desde décadas atrás. Quizá una de las disputas por la memoria más relevantes de los últimos años se dio con el juicio por genocidio de 2013, en donde grandes contingentes de guatemaltecos entraron en un debate de sordos sobre la existencia o no del genocidio en la región Ixil. Los sectores más conservadores promovieron un discurso de culpabilización de la víctima y una narrativa que ubicaba en todos los guatemaltecos la eventual responsabilidad por el delito de genocidio. Los guatemaltecos no somos genocidas, era el eslogan. Esto generó, entre muchos, una reacción de rechazo virulento a los procesos de justicia transicional. En general, estas luchas por la memoria han tenido distintos matices y formas de expresión y se contextualizan dependiendo de la región en la que se ubican, así como de los actores que las contienden y las enuncian. Una de las grandes disputas gira en torno a las narrativas de los dos demonios, que, como se sabe bien, ha sido usada no solo en el caso de Guatemala, sino en el resto del continente. Desde algunos sectores usualmente vinculados a los aparatos represivos del Estado, la memorialización de la guerra se da bajo el paraguas de las disputas geopolíticas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Siguiendo una lógica que se podría decir es bastante schmittiana, la distinción primordial para crear una unidad política es dada por la implantación de un binario, del binario amigo y enemigo. En ese contexto, quizá una de las manifestaciones más representativas es la encarnación de lo que el Estado contrainsurgente llamó el enemigo interno. Es decir, no un enemigo encarnado en una nación extranjera que amenazaba la soberanía nacional, sino un enemigo que emergía desde las entrañas mismas de la nación, que ponía en cuestión la legitimidad de su soberanía. En términos generales, esta era una figura por la cual devenía la suspensión de cualquier garantía político-jurídica de los sujetos a quienes se les aplicara. Con Membe y Agamben, a esto se le podría denominar el proyecto necropolítico del estado de excepción guatemalteco. Y en ese sentido, con el estado de excepción, se creaba un tipo de vida desnuda, natural, que podía ser tomada sin que esa muerte fuese considerada como algo sancionado por la ley. Cualquier individuo o colectividad que entrara en el espacio de racionalización del enemigo interno quedaría en una situación de vulnerabilidad ante la violencia del Estado, que de antemano tenía como garantía la supuesta impunidad. Se generaría con ello un proceso en el cual cualquier sujeto con voluntad política disidente del espacio discursivo promovido por el Estado quedaría indiferenciado de, por ejemplo, un combatiente guerrillero que disputaba el poder con armas en la mano.
En esa lógica es que los antiguos operadores de los aparatos represivos del Estado guatemalteco, especialmente los exmilitares, han racionalizado la violencia ejercida contra la población civil, así como la negación del genocidio. En su proceso de disputa narrativa jurídica, todos los que murieron a causa de la violencia de Estado eran guerrilleros. Es decir, no importaba si los sujetos eran simplemente críticos al gobierno, activistas sindicales, simpatizantes, colaborantes, militantes, etc. En una lógica retroversiva para los operadores del Estado, cualquiera que se viera afectado o afectada por la violencia que ejercían era un subversivo. En casos como el de la región Ixil, en donde insisten que toda la población asesinada era combatiente guerrillera, esto llegó a tener un matiz genocida. Algunos académicos han promovido una perspectiva similar, argumentando que el conflicto armado interno tuvo una manifestación local en la cual las comunidades indígenas quedaron capturadas entre dos fuegos. En ese sentido, el argumento ha seguido una línea en la cual, por un lado, los individuos y las poblaciones indígenas y no indígenas son vistas como gente manipulada por la guerrilla que llegó a provocar la violencia de Estado y en consecuencia el genocidio. Si bien nos reiteran el proceso de indistinción y culpabilización de las víctimas, estas perspectivas sí son reiteraciones de la narrativa de los dos demonios. Los dos demonios, un destino trágico en la región Ixil. Una de las dinámicas subyacentes a estas luchas por la memoria, en específico me refiero a la mayoría de trabajo realizado en y sobre la región Ixil, un trabajo académico, se relaciona con la posible reproducción de las narrativas dominantes de las narrativas dominantes que los actores vinculados a los aparatos represivos del Estado han promovido. Me pregunto por la problemática que podría derivarse de una práctica de reconstrucción de la memoria en espacios de creación de legitimidad discursiva, como pueden ser las cortes, pero también los análisis que universalizan la noción de víctima de modo acrítico, en donde puede atenderse a higienizar políticamente a los sujetos, despojándolos no solo de su agencia relativa, sino también enajenándolos de su repertorio de memorias de lucha política y social. Esta higienización política del sujeto puede hacer que éste quede disociado de los procesos históricos que anteceden a la guerra misma, y con ello se puede eventualmente contribuir a la perpetuación de lógicas enunciativas, que en sí son dinámicas de poder, que derivan de las narrativas propias del Estado contrainsurgente y la Guerra Fría. En contraste, me interesa una exploración enfocada en los procesos de politización construidos desde lo local y su articulación con formas de ver y comprender el mundo, enfatizando en aquellas que le son propias a los pueblos indígenas. De ahí considero central poner atención a cómo las luchas revolucionarias muchas veces se dieron en espacios concretos que tenían no solo dinámicas de poder en marcha, sino que también constituían mundos en sí mismos, con formas de articulación política y culturales propias, que definían un horizonte de producción histórica que estaba presente desde antes de la guerra contrainsurgente. Este horizonte, claro, se traslapaba también con otros procesos históricos como el desarrollo del proyecto del Estado-Nación finquero, que afectaba a la región desde finales del siglo XIX, o la presencia de Acción Católica y eventualmente su evolución en la teología de la liberación en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, busco ir más allá de las miradas desde arriba, ya sean estas afines a las narrativas del Estado postcontrainsurgente o las de organismos nacionales e internacionales de justicia y de derechos humanos, con el fin de encontrar rutas de investigación para romper con la sobredeterminación de figuras como las de los dos demonios o del enemigo interno y su eventual internalización y reproducción en las narrativas dominantes de memoria. En específico, el interés es por explorar más allá de los espacios de performatividad discursiva materializados en los procesos de justicia transicional y regiones disciplinarias como la antropología y la sociología de los derechos humanos, que mal que bien han tenido a presentar y representar a la región Ixil en términos similares. Como se sabe ampliamente, el Estado de Guatemala cometió en el territorio Ixil uno de los más atroces genocidios en la historia reciente del continente americano. Esto ha sido ampliamente estudiado, reconocido y denunciado a nivel nacional e internacional, y se ha escrito mucho al respecto.
Un patrón bastante común de las narrativas de la historia, del genocidio y sus procesos de reconstrucción de memoria ha seguido, involuntariamente o no, un patrón en el cual, un patrón en el que se entiende la guerra únicamente desde el antagonismo de la Guerra Fría, es decir, desde la perspectiva de la relación de enemistad de las organizaciones guerrilleras y el Estado de Guatemala que encarnaban la disputa geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por su lado, es frecuente que a las poblaciones indígenas se las represente como víctimas puras, usualmente pasivas ante la beligerancia que se daba entre ambos bandos. Me pregunto entonces, ¿cómo se puede mantener no solo la agencia política de los sujetos en relación con la violencia de Estado, pero también con sus propias cosmovisiones y entramados performativos de producción y transmisión de memoria? Por ejemplo, cómo hacer complejo el binario víctima-victimario sin que el reconocimiento de las acciones de violencia de Estado borre de la disputa por la memoria la historia de los individuos y las comunidades en sus propios procesos de construcción social del mundo. Y aún más allá, cómo se pueden reconciliar las luchas por los derechos humanos no solo con los derechos a la resistencia política y la disputa por el futuro en un horizonte hermenéutico que logre superar la clausura creada por la lógica binaria de la Guerra Fría. La teoría de los dos ríos en el territorio Ixil, un repertorio de memoria. Algo que se dice relativamente poco en las narrativas hegemónicas de memoria es que el territorio Ixil fue testigo de uno de los procesos de organización política indígena más impresionantes del país, lo que permitió la articulación de grandes cantidades de población e incluso comunidades enteras con el proyecto político-militar del Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP. Como afirmaba recientemente un colega antropólogo, esto era algo que ni los mismos cuadros altos del EGP se imaginaban que iba a suceder al momento de llegar a la región Ixil. Por otro lado, este también fue un territorio en el cual el trabajo pastoral de la teología de la liberación llegó, entre otras regiones de Guatemala, a concretizarse e incluso a encontrarse y formar parte de las luchas indígenas de los Ixiles y del EGP. Esto significó, en un sentido concreto, la articulación de una mirada teológica con procesos de organización, no solo política, sino también económica, que iban mucho más allá de la narrativa común en la cual la Iglesia es vista como la reproductora de la ideología del poder. Asimismo, esto significó, por lo menos, el encuentro de tres formas de entender el mundo y las luchas sociales. Una teológica cristiana, otra guerrillera revolucionaria y finalmente una indígena. Haciendo esto más complejo, a partir del análisis elaborado por el rector de la Universidad de Chile, el colega Pablo Seto, que además fue partícipe de estos procesos históricos como miembro del EGP y posteriormente de la URNG, se pueden identificar por lo menos 6 rasgos básicos que permitieron la confluencia entre pueblos indígenas, en especial el caso de los Ixiles, estaríamos pensando aquí, pero es más amplio lo que él reflexiona, y el movimiento revolucionario. Entonces, de estos rasgos señala primero el legado de los levantamientos indígenas en la región Ixil que había permanecido en el repertorio de la memoria de los ancianos y ancianas que lo transmitían a las nuevas generaciones. Segundo, las conquistas de la Revolución del 44, el derecho del voto de las mujeres, el derecho de los indígenas a formar parte de las alcaldías municipales y especialmente la emisión del decreto 900 sobre reforma agraria que impulsó una oleada de organización indígena y campesina derivada en la proliferación de comités agrarios locales y ligas campesinas que sobrevivieron por varias décadas, teniendo ellas muchas veces líderes mayas a la cabeza. Tercero, la transformación de las cofradías, que a lo largo del tiempo fueron reapropiadas por la costumbre espiritual indígena, integrando una práctica religiosa y política maya. Esto, a su vez, se vio primeramente confrontado por los programas de acción católica que inicialmente deberían de revertir ese proceso, pero que con el paso del tiempo se sumaron a las acciones del movimiento revolucionario con el avance de la teología de la liberación y la opción por los pobres. Cuarto, el cooperativismo, especialmente alrededor de la producción de miel. También fue un factor que tuvo un papel central en los procesos de organización que se vinculaban tanto con los aportes de Acción Católica y eventualmente con las ligas campesinas que venían siendo protagónicas desde los 50. Asimismo, quinto, Seto señala que los seminarios nacionales indígenas alrededor de los años 70 contribuyeron al impulso de la organización indígena con demandas originalmente culturales y religiosas que luego también confluyeron en las luchas revolucionarias.
Finalmente, Seto propone que la apertura de organizaciones como el Ejército Guerrillero de los Pobres o la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, a la visión del mundo de los mayas, permitió que esa conferencia se fuera facilitando en los años 70. Y por supuesto que ahí siempre hay contradicciones, pero ahorita no vamos a hablar específicamente de eso, sino después podemos entrar ahí. A diferencia de la mirada que desde la hegemonía se aplica a la región Ixil, en donde se piensa a la guerra como una simple oposición entre ejército y guerrilla, entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, una de las líneas hermenéuticas que he ido aprendiendo del trabajo en la región entreteje una complejidad mucho mayor en relación con el territorio, la visión y producción Ixil del mundo, la multiplicidad de actores y los papeles que estos tuvieron en las contingencias que fueron determinantes en distintos momentos del siglo XX. Poniendo atención al papel que esa complejidad tiene en los repertorios de memoria de los exguerrilleros Ixiles, se puede ir dibujando una representación diferente a la del imaginario binario tradicional, bueno-malo, activo-pasivo, víctima-victimario, amigo-enemigo. Valdría pues la pena entender estos procesos de producción y reproducción de memoria más en una escala de grises, ¿sí? Una de las narrativas que he escuchado frecuentemente en ese sentido sobre la lucha guerrillera de los Ixiles se basa en este como tropo del encuentro de los dos ríos. ¿Sí? Esta figura de memorialización ha aparecido en el trabajo de campo, en conversaciones, discursos públicos y varias entrevistas. Creo que originalmente esta imagen, los dos ríos, surgió en un documento anónimo llamado El Señor de San Juan, escrito en un estilo literario con cierta entonación etnográfica y pastoral moderna, que combina una especie de épica fundacional de la rebeldía de los años 70 y 80, con citas textuales a dos personajes ixiles llamados Xantoma y María, originarios de San Juan Cotzal, quienes deciden tomar las armas. El tipo de narración, si bien es bastante sintético, permite captar la complejidad inherente a la producción de mundo en el municipio de Cotzal y por extensión se podría pensar que también al resto de la región Ixil, en el que se pueden identificar actores tales como los finqueros, los caporales, los soldados del ejército, las fincas, los curas, las guerrillas, etcétera, ¿verdad? Esta escala de grises que les estaba diciendo. Así como los procesos sociales que les son propios a ese mundo, que se puede hablar del despojo de las tierras en favor de las fincas, la creación de deudas para sujetar a los ixiles al trabajo, el papel de la ancestralidad en la realidad cotidiana, el rol del catolicismo y la teología de la liberación. Y claro que también se registran las primeras masacres y violaciones cometidas por el ejército. En ese sentido, uno de los elementos más importantes de este documento es cómo a lo largo de la narración se deja ver no una posición de pasividad, sino todo lo contrario. Los protagonistas ixiles se encuentran en una contienda política multidimensional en la cual la lucha armada es una expresión de disputa por el futuro, ¿sí? Es una entre otras, ¿verdad? Y su posición de víctimas no es absoluta y mucho menos pasiva. Esto es algo que también se ha recopilado en varias entrevistas que he realizado, en las cuales excombatientes afirman que ellos siempre tuvieron una agencia política, que no fueron manipulados y que tampoco quedaron, digamos, en una pelea que les era ajena, ¿verdad? Esta narrativa de los dos demonios que mencionaba arriba. Esta multidimensionalidad se refleja concretamente en la figura narrativa a la que se recurre al final del documento, que es la de los dos demonios, de los dos ríos, perdón. Estos dos ríos que se juntan, a mí me gusta pensarlo más como una multiplicidad de ríos, ¿verdad? O sea, no solo dos, sino muchos otros ríos que se encuentran, que son todos esos ríos de las luchas, y que es vista como una especie de síntesis entre las luchas de los pueblos, las comunidades ixiles y la lucha guerrillera. Cito al Señor de San Juan: al río de la lucha de nuestro pueblo se ha juntado el río de la lucha guerrillera. Entre los dos, un solo río, un gran río. Es por esta junta que ni el ejército de los ricos ni el ejército de los gringos podrán detener a nuestros pueblos. Fin de la cita. Ese documento me parece central porque, entiendo, fue escrito en los años 70 o 80 y refleja una gran parte de la complejidad de los entrevistados que los entrevistados han expresado en las reconstrucciones de sus historias de vida. Independientemente de la autoría del documento, se ve ahí pues ya un registro muy interesante que forma parte de lo que hemos ido nombrando arriba como el repertorio de la memoria. ¿Pero qué es esto del repertorio o de los repertorios de memoria? Vamos a ver. Diana Taylor propone distinguir analíticamente entre el archivo y el repertorio.
Desde mi propia interpretación, entiendo que esta autora propone que ambos, ¿sí?, el archivo y el repertorio, representan dimensiones de preservación y transmisión de memoria, pero que ambos operan en dimensiones epistemológicas diferenciadas. Por un lado, el archivo es un lugar de almacenamiento documental que se encuentra organizado con la finalidad de producir sistematicidad, cierto disciplinamiento sobre el documento, ¿verdad? Y con ello facilidad de acceso a la información y a los documentos de memoria. Por otro lado, el repertorio, ¿sí?, lo entiende Taylor más como el territorio del cuerpo en el cual se encarnan las prácticas de rememoración, que pueden tener modos de expresión variados, pero que operan como acciones performativas, no estandarizadas en una única lógica disciplinaria, como podría ser la de la relación del archivo con la historia. ¿Sí? En ese sentido, el repertorio como vehículo de memoria puede cumplir una función en el quehacer de la episteme, pero también tiene un rol mucho más espontáneo e importante en los procesos de reproducción cultural, política y social. Los retos son grandes, entonces, si la intención es desarrollar procesos de recuperación de la memoria que no queden subordinados a la lógica amigo-enemigo de la Guerra Fría. En general, la lógica básica de la guerra se cimienta con un binario de enemistad que es construido por el Estado. Una lucha a muerte, una lucha para eliminar al otro. Pero hay, quizá, otra forma de entender estos procesos de creación de memoria de la guerra que trasciende la cerrazón del binario de la enemistad. Por un lado, quizá vale la pena ponerle atención a la advertencia que hacía Derrida sobre cómo el binario amigo-enemigo es un elemento constituyente del andamiaje teórico de la modernidad y cómo este tiene una manifestación límite en la razón política fascista de países como Alemania e Italia antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, hay que recordar que esta cuestión del binario amigo-enemigo es acuñado por este pensador Carl Schmitt, sí, que era un pensador muy afín al régimen nazi. En ese sentido, la teoría de los dos ríos, ¿sí?, la teoría de la multiplicidad de ríos, digamos que podríamos pensar que ocurre en los años 70 y en parte de los años 80, vista como parte de ese repertorio de memoria de los sigiles alzados, permite no solo plantear preguntas a los aparatos de reproducción epistémica que han incorporado la lógica de los dos demonios, sino también permite fisurar la imagen misma de estos demonios. Los ríos, ¿sí?, todas estas corrientes que se encuentran, si bien ofrecen pues, una binaridad básica, porque se plantea en términos de los dos ríos, se encuentran en una especie de síntesis dialéctica de las luchas sociales, populares e indígenas, en las cuales la agencia de los sujetos queda presente en un devenir de multiplicidades de acción que miran hacia el futuro. Cito nuevamente a Seto. Recordando algunas pláticas en numerosas comunidades de Baja Verapaz, Chimaltenango y el sur del Quiché, sobre todo en 1981, en el marco del crecimiento organizativo del CUC por un lado y de la organización guerrillera por el otro, me impactó enormemente la participación de ancianas y ancianos y la alusión que hacían a que vendría un nuevo tiempo, una nueva realidad, una nueva situación que los abuelos y las abuelas ya habían advertido. Testimonios iguales o parecidos se recogieron en comunidades de la región Ixil y de las regiones Chuj, Canjobal y Mam en Huehuetenango. Sabían del pasado, analizaban el presente y tenían una visión del futuro promisorio en el contexto del proyecto revolucionario guatemalteco. Fin de la cita. Como lo plantea Seto en esta cita y como se ha corroborado en las entrevistas, la apuesta por participar y confluir en la lucha revolucionaria no giraba en torno a la eliminación de un enemigo, sino a la creación de un futuro promisorio para los pueblos. O sea, hay una diferencia ahí que es importante recalcar. Si el Estado contrainsurgente funciona bajo la lógica de delimitar quién es el enemigo y posiblemente, digamos, todas estas corrientes de participación que confluyen en la lucha revolucionaria, lo que hacen es no necesariamente delimitar un enemigo, sino empezar a imaginar el futuro, ¿sí? Esto marca entonces una diferencia de fondo con la idea de que la guerra desde la mirada del Estado, que se limita como una lucha a muerte, si lo que decía, en una relación de enemistad que ha quedado establecida en contra de una parte de sus propios ciudadanos. En tal sentido, considero también necesario recuperar el reto de investigación propuesto por Enzo Traverso, ¿sí?, sobre cómo estudiar las luchas sociales desde la memorialización del futuro pasado. Es decir, desarrollar una episteme histórica que cumpla por lo menos con dos objetivos.
siendo el primero superar la sobredeterminación de la mirada victimizante de las luchas sociales, y el segundo, entender la historia de estas luchas como procesos que conllevan concretamente disputas por el futuro. Traverso, por supuesto, que delimita esta reflexión en lo que denomina la melancolía de la izquierda, que se diferencia de la melancolía en el plano del debate psicoanalítico, en tanto el objeto hacia el cual se proyecta el deseo se encuentra en un futuro imaginario que forma parte de la memoria, el recuerdo de la utopía, y no en una ruptura causada por el duelo ante la partida del objeto del deseo, o un bloqueo del inconsciente, así habláramos en un sentido más lacaniano. La melancolía, en el sentido de Traverso, persigue recapturar en la producción de memoria la imaginación del mañana. Claro que esta disputa por el futuro no tiene que quedar contenida únicamente en las producciones de memoria de lo que se podría denominar la izquierda en un sentido meramente occidental. Por el contrario, es posible explorar la melancolía por el futuro en la confluencia de otros procesos sociales y luchas que han librado pueblos como el Ixil. Esto, claro, se ha de dejar ver como un encuentro, una articulación estratégica en la cual las imaginaciones del futuro se traslapan y ensanchan el horizonte de lo posible. A eso es, quizá, a lo que se podría referir una hermenéutica de la memoria derivada de una teoría como la de los dos ríos o de la de los múltiples ríos. Tanto la advertencia de Derrida como la invitación de Traverso ayudan potencialmente a entender la disputa por la memoria, tomando otros referentes que no obligan a higienizar la historia política de los sujetos y las comunidades. Al mismo tiempo, en teoría, esto debería de chocar con la lógica de la justicia transicional y los derechos humanos. Esto no debería de chocar con la lógica de la justicia transicional y los derechos humanos, especialmente porque no reinscribe, ¿sí?, la lógica de la contrainsurgencia que usa la participación política como justificación de la represión y el genocidio. Por el contrario, la mirada y puesta en práctica de la justicia transicional, tanto en las cortes como en la investigación de derechos humanos, bien podría defender el derecho de los pueblos a luchar por la determinación de su propio concepto de democracia, de su propio futuro, a partir de los procesos históricos en los que han participado y de todas esas contingencias, digamos, de organización, pero también particulares, digamos, del entramado sociocultural y del mundo propio de los pueblos indígenas. En suma, esto podría permitir explorar caminos para romper con la cerrazón discursiva del Estado contrainsurgente y que figuras como las del enemigo interno o los dos demonios dejen de tener fuerza para justificar la violencia ejercida contra la población desarmada que eventualmente pudo haber simpatizado e incluso colaborado con las organizaciones revolucionarias. La memoria de la guerra como eterno retorno. Vale preguntarse, ¿cuándo empieza una guerra? ¿Sí? El inicio de una guerra puede ser dado de modo diferente, dependiendo de los actores políticos que entran en la situación de antagonismo. Mientras para unos la relación de antagonismo y de lucha a muerte, como lo plantea el Estado, empieza de un modo, en un momento, para otros la situación puede ser completamente diferente. Si se quieren desestabilizar las clausuras provocadas por el binarismo que se problematiza arriba, es central estudiar las manifestaciones de disputas globales en espacios locales. Con ello, enfocar qué conflictividades se traslapan en la construcción de memoria y cómo. Por ejemplo, desde la perspectiva del Estado, así como de los organismos internacionales como Naciones Unidas, e incluso en regiones ampliadas del consenso académico, la guerra en la región Ixil puede haber iniciado, ¿sí?, a mediados de los 70, cuando el EGP, por ejemplo, realiza la primera acción de lo que denominaban entonces propaganda armada, que consistió en el ajusticiamiento de Luis Arenas, ¿sí?, también conocido como el Tigre del Ixcán. Pues me imagino que como todos saben, pero por si no saben, Arenas era un finquero y político que por años se había hecho fama, muy mala fama a nivel nacional, por maltratar a los trabajadores y cualquiera que se pusiera en su camino, así como por usurpar tierras a los ixiles de las comunidades de Chajul para incrementar el tamaño de sus fincas. Como he propuesto en un artículo reciente sobre el Bicentenario que va a salir en la Universidad de la Andina, es importante poner atención a que para el Estado la guerra empieza o es declarada posiblemente con el asesinato de Luis Arenas. Estamos hablando de la guerra en la región Ixil, ¿verdad?
Esa perspectiva puede ser correcta en un sentido históricamente restringido a la mirada del Estado y los intereses que defendía. ¿Pero acaso la guerra empieza en el mismo momento para los Ixiles? Es decir, es posible pensar que el mismo acto de beligerancia puede tener significados diferentes, dependiendo de los actores sociales y las perspectivas desde las cuales enfocan la realidad. Para la realidad del Estado, el asesinato del finquero, el justiciamiento del finquero, es una declaratoria de guerra que empalma bien en la lógica de la contrainsurgencia, el anticomunismo y la Guerra Fría que se venía reproduciendo desde mediados de los años 50 con el golpe de Estado que asestó el gobierno con el golpe de Estado asestado al gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz Guzmán. En otras palabras, con el asesinato del finquero, es que el Estado de Guatemala entra en una relación de antagonismo en la región Ixil, que se traduce concretamente en la delimitación de un binario amigo-enemigo. Pero ahí estamos pensando, o sea, en esa relación del Estado, o sea, cómo el Estado piensa la guerra. Ahora tratemos de trasladarnos un poco a cómo se puede ir viendo esto desde otra perspectiva. Y regresemos a el documento que citábamos arriba del Señor de San Juan. Shantoma dice, cito, Ahora sí que se está cumpliendo la palabra de nuestros abuelos. Desde antes ellos están enseñando con nosotros. La guerra siempre tiene regreso. El camino de la guerra es doble. Por donde la guerra caminó una vez, por ahí mismo va a regresar. Mucho más antes del abuelo de nuestros abuelos, la guerra caminó del sur para el norte. Tal vez ustedes o tal vez sus hijos van a reconocer el tiempo cuando la guerra regrese del norte para el sur. Estén listos entonces porque va a ser la hora de nuestro pueblo. Esa hora ha llegado, la guerra está aquí. Fin de la cita. Cuando citaba arriba a Schmitt para señalar qué tan enraizada está el binario amigo-enemigo en la epistema política del pensamiento occidental, citaba arriba a Schmitt para pensar qué tan enraizado está el binario en la epistema político del pensamiento occidental. Esta cita del documento del Señor de San Juan, sin embargo, permite comprender otra forma de entender la guerra que quizás se encuentre más vinculada a la experiencia del mundo colonial y poscolonial de la realidad de los pueblos indígenas. La guerra aquí, más que un acontecimiento extraordinario, parece responder a un razonamiento del eterno retorno. Por lo menos eso se deja ver en las palabras de Shantoma cuando dice el camino de la guerra es doble, por donde la guerra caminó una vez, por ahí mismo va a regresar. ¿Sí? Esta enunciación se da en el contexto específico del ajusticiamiento del Tigre del Ixcán, lo que sugiere que si bien, como lo ve el Estado, ese es un momento que se inaugura la guerra en la región Ixil, posiblemente para los Ixiles este acontecimiento sea solo un momento de retorno de una guerra que ya estaba ahí instalada. Esto es algo que también se ha dejado ver en las entrevistas en las cuales frecuentemente se memorializan momentos de muerte lenta, permanente, silenciosa, por un lado, pero que por el otro evidencia la existencia de procesos de resistencia territorial y sociocultural prolongados que nunca se han interrumpido del todo, incluso a pesar de las políticas genocidas como las implementadas en el territorio de Chile en los años 80. En suma, es importante demarcar la distinción entre lo que podría ser un eterno retorno desde la mirada del Estado y el eterno retorno desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Porque para el Estado el retorno va a ser siempre del enemigo, mientras que para los pueblos el retorno va a ser el de la posibilidad de un tiempo u otro, de un futuro promisorio en un mundo diferente. Como me lo plantearon algunos amigos de la alcaldía indígena de Nevaj desde hace años cuando iniciamos con este trabajo de investigación. Decían que la participación en los procesos políticos de los 70s y 80 fueron un momento que eslabona una larga cadena de luchas que han mantenido por siglos y que su trabajo ahora, nuevamente como autoridades ancestrales, es parte de ese ciclo del tiempo. Los Bocol que Saltenam, el país finca y el onworlding de la memoria. Como ha sido ampliamente documentado por los historiadores desde el último cuarto del siglo XIX, como ha sido ampliamente documentado por los historiadores, desde el último cuarto del siglo XIX se sufrió un cambio profundo en el agro guatemalteco, especialmente enfocado en el cultivo del café y la transformación de los territorios indígenas en fincas privadas. Esto repercutió de modo indeleble en muchas comunidades indígenas del país, en las cuales se impuso un régimen de propiedad privada sobre la tierra. En muchos casos, como sucedió en las comunidades ixiles,
en comunidades sichiles, se vería directamente afectada la propiedad colectiva y ejidal específicamente, que en los siglos pasados les había permitido mantener niveles relativos de autonomía, especialmente por la posibilidad de resolver la autosubsistencia sin necesidad de entrar en relaciones sociales asalariadas. Con la llamada Revolución Liberal de 1871, el Estado devino como el principal operador de la metamorfosis social, política y cultural de esa nueva economía agroexportadora. Así, las transformaciones no solo se dieron en el régimen de propiedad sobre la tierra, sino también en las relaciones sociales de las comunidades indígenas con el Estado y con los propietarios de las fincas. Mediante legislaciones arbitrarias que beneficiaban a los finqueros cafetaleros, en su mayoría criollos blancos, que históricamente han reclamado pureza de sangre, ¿sí? Y ascendencia europea, y algunos ladinos y mestizos, se pudo ver cómo el poder político jugó un papel central para garantizar el flujo el flujo de brazos para el trabajo necesario en la producción y exportación del café. Mecanismos de endeudamiento por arrendamiento de tierras, enfermedades y hasta el alcoholismo fueron centrales para sujetar a las familias y a los individuos al trabajo en las plantaciones cafetaleras. De este modo, lo que concretamente en Guatemala se conoció como la Revolución Liberal tuvo un tinte sumamente similar a lo que en algunas tradiciones de análisis sociohistórico se conoce como procesos de acumulación originaria. Estas formas de acumulación consisten, en palabras sencillas, en la usurpación de los medios necesarios para que los individuos y comunidades puedan autosatisfacer las necesidades materiales más elementales para la reproducción de sus vidas, ¿sí? La comida, la ropa, la casa, el agua, etc. Y con ello, indirectamente, obligarlas al trabajo asalariado. El gobierno de Jorge Ubico, por ejemplo, promulgó en 1934 la ley contra la vagancia y la ley de vialidad, lo que forzaba a muchas poblaciones indígenas a trabajar de modo prácticamente servil en las fincas cafetaleras o abriendo caminos para vialidad. Estas leyes estaban diseñadas de forma tal que a las comunidades indígenas no les quedaba alternativa para rechazar las políticas del Estado. En ese contexto, los imaginarios sociales dominantes en las élites hablaban de civilización y del progreso por la vía de la incorporación de las poblaciones indígenas al trabajo asalariado. El caso de la región Ixil no fue una excepción. Desde finales del siglo XIX había sufrido un proceso de usurpación de tierras ejidales que usualmente eran utilizadas por las comunidades para satisfacer las necesidades materiales centrales para reproducir la vida. Algunas comunidades, por ejemplo, en el caso de Cotzal, quedaron como parte de las fincas y con ello se transformaron en rancherías de trabajadores permanentes, ¿sí? En algunas de estas fincas, como fue en el caso de la finca Santa Avelina, que era una finca de arrendamiento de tierras, se creaba la deuda para que luego sería usada para hacer que los pobladores de Cotzal fueran a trabajar, por ejemplo, a Pantaleón, que es una de las fincas más grandes en Guatemala, ubicada en la costa sur del país. Arriba se planteaba la pregunta de cuándo empieza la guerra. La hipótesis era que la datación del momento de origen de una guerra podría variar dependiendo de la perspectiva y la posición de poder desde la cual se hace la enunciación sobre su inicio. En el primer ejemplo que retomábamos, hacíamos referencia a cómo desde la perspectiva del Estado, la guerra en la región Ixil podría haber iniciado con el ajusticiamiento del Tigre del Ixcán, ¿sí? Por parte del EGP. Se proponía entonces que el acontecimiento decisivo desde la mirada del poder político y militar del Estado de Guatemala había radicado en el asesinato del finquero. Sin embargo, como se mencionaba luego, en el repertorio de memoria de varios de los sichiles que se unieron a la guerrilla, la guerra no necesariamente tenía un momento específico en el cual se pudiera datar su inicio. Se hablaba entonces de la guerra como un eterno retorno y como este es una contingencia del colonialismo, el postcolonialismo y las asimetrías que se han generado a lo largo de la historia. Esto, claro, puede hacerse aún más complejo a la hora de explorar más en los repertorios de memoria de los entrevistados. Uno de los momentos significativos que han aparecido en las historias de vida y entrevistas de campo hace referencia a la rebelión y fusilamiento de 7 bocolques Altenam, ¿sí? Principales sichiles de Nevaj, en 1937. Esta rebelión y fusilamiento se dio en el auge de los abusos en contra de muchos pueblos y comunidades indígenas de esa época.
Las autoridades ancestrales del municipio de Nevaj se negaron a respaldar la demanda del Estado de enviar trabajadores sin sueldo ni comida a las fincas o a la construcción de infraestructura en caminos. En palabras del investigador Ishil, Mek Matón, Miguel Seto, ¿sí? Cito: como los abusos, robos, explotación y engaños continuaban, los Bocolques Altenam se organizaron para ir a denunciar y poner alto a esa situación. Caminaron hasta la cabecera departamental, vino una delegación acompañada de una guarnición militar, pero no hizo nada. La gente se enfureció. Algunas señoras que conocían el sufrimiento de sus esposos y hermanos y paisanos lanzaron palos. Uno de ellos lastimó al comandante militar. El comandante mandó a pedir refuerzos y vinieron soldados de Santa Cruz del Quiché y Zacapulas y capturaron a los dirigentes, los encarcelaron y dijeron que los iban a mandar a lugares lejanos. Pero la mañana del 22 de junio de 1933 fusilaron a los 7 principales ishiles que lucharon por la dignidad de su pueblo, pues al igual que el resto de pueblos mayas, sufrían los mismos embates de la dictadura y del sistema. Fin de la cita de Miguel de León Seto. Se podría sugerir entonces la existencia de una especie de correlación entre estos dos momentos de memorialización. Por un lado, para el Estado finquero, la guerra inicia cuando la guerrilla mata al tigre de Lixcán. Por el otro, para los principales de Nevaj, quizás esta guerra inició en el 36 con el fusilamiento de los 7 principales. O quizás esa guerra empezó incluso antes, cuando llegaron los primeros finqueros a las fincas en el siglo XIX, perdón, cuando llegaron los primeros finqueros a las finales del siglo XIX, o quizás antes, o quizás de otro modo, con el encuentro de los ríos y las esperanzas por crear un tiempo, un futuro diferente. Está claro que la fecha del fusilamiento de los 7 principales del 36 es hoy en día un acontecimiento central en la producción y reproducción de los repertorios de memoria en el mundo ishil contemporáneo. Es más, el aniversario de ese fusilamiento es conmemorado cada año como el Día de la Dignidad del Pueblo Ishil. En todo caso, estas yuxtaposiciones permiten pensar en los repertorios de memoria de la guerra y su relación con la inauguración y o cancelación de los mundos. En este sentido, el concepto de mundo lo retomo de la palabra worlding, que es una palabra inglesa, ¿verdad? Y que propone la crítica literaria postcolonial india Yatari Chakraborty Spivak, y que usa para entender cómo los procesos imperiales de ocupación y colonización se valen del despliegue de materialidades tales como mapas, libros burocráticos, compendios de leyes, literatura, obras de arte y archivos que hacen del mundo salvaje, entre comillas, ¿verdad? Una alteridad. Ese proceso de alterización o creación de otredades, como lo señala Spivak, es tan poderoso que incluso hace que el nativo, entre comillas nuevamente, ¿verdad?, se vea a sí mismo como un otro. Worldling es una palabra prácticamente intraducible al castellano, pero en términos muy simples se podría proponer que se trata de procesos de moldeamiento del mundo, especialmente del mundo del otro, creado bajo los parámetros materiales y epistémicos del yo. Sí, ahí estamos hablando pues de un yo postcolonial, un yo finquero, un yo de acumulación por desposesión, digamos de un capitalismo muy temprano que en Guatemala. Ahí pues es central cómo el proceso de moldeamiento del mundo de las comunidades indígenas se vio afectado por el desarrollo del capitalismo cafetalero. Además de los estudios de Palma, bueno, algunos estudios como los de Palma y Gómez, aquí es importante, por ejemplo, ver estudios como el de Estefanía Galini sobre el papel central que tienen los agrimensores, por ejemplo, en la creación del mundo cafetalero en la costa Cuca a finales del siglo XIX. En el mismo sentido, es de especial interés el artículo de Julie Gibbons sobre la producción de etnografía en la región de Alta Verapaz por parte de los finqueros alemanes que usaron, ¿verdad?, la etnografía como un mecanismo para perfeccionar las tecnologías necesarias para sujetar a la población indígena quichí a las fincas cafetaleras de la región. Ejemplos concretos de esto pueden ser también encontrados en escritos del siglo XVIII, como el de Martínez de Córdoba, que buscaba la mejor forma para que lograr indios y ladinos vistieran y calzaran a la española sin que se produjera ningún tipo de coacción o mandato.
En ese sentido, Córdoba proponía que al incorporar a las poblaciones indígenas a los usos de la cultura material europeos, se crearía un nuevo sistema de necesidades que los obligaría a participar del comercio y las relaciones de mercado que los criollos dominaban. Del mismo modo, por ejemplo, Antonio Batres Jauregui, en su texto de finales del siglo XIX llamado Los indios, su historia y su civilización, proponía la necesidad de crear más información sobre las poblaciones indígenas con el fin de incorporarlos al progreso y la civilización. Esto, como señalo en este mismo artículo que les decía antes, es apuntar cómo existen múltiples formas de memorializar, ¿sí? En específico la guerra, dependiendo del punto de vista en el cual se sitúe la episteme del recuerdo. Por ejemplo, se podría considerar que el archivo de la nación se encarga de la memorialización de la Guerra Fría. Esto es un ejemplo que puede ser incluso hipótesis, traslapándola con el moldeamiento del mundo finquero. El worlding, desde la perspectiva de las élites criollas, se venía dando desde varios siglos atrás, y en ese moldeamiento del mundo, el lugar de las poblaciones indígenas se había relegado en muchas regiones al de ser fuerza de trabajo. La alterización de las comunidades indígenas sujetadas al trabajo finquero no podía tener otro lugar, a menos que fuera de ornamento en el folclore patrio, ¿sí? En la narrativa nacional. En otras palabras, para el Estado, la guerra llega a la región Ixil el día en que los guerrilleros le declaran la guerra a la finca, y con eso el lugar de las poblaciones indígenas se desplaza de estar en el mundo del trabajo al mundo del enemigo interno. Por su lado, posiblemente para los Ixiles, en su repertorio de memoria, ese traslape entre capitalismo finquero y guerra ya se encontraba dado desde mucho antes, incluso del aparecimiento de la Guerra Fría y la figura del enemigo interno. Quizá ese repertorio de memoria lo que nos muestra es que con la sublevación y ejecución de los principales en el 36 se había dado ya un proceso de guerra no declarada para los Ixiles. Y esa guerra quizá no había empezado tampoco en el 36, sino que formaba parte ya de una serie de ciclos de violencia que se prolongaron a lo largo del tiempo y que permanecen como la imagen del eterno retorno de la guerra. Ese repertorio de memoria en consecuencia fisura el rol del archivo en el proceso del moldamiento del mundo Ixil como un mundo de alteridad. Quizás esas memorias no forman parte de las grandes narrativas oficiales sobre la región Ixil, y que son, digamos, memorias que llevan a cabo un proceso de desmoldamiento del mundo, un on-worlding, ¿sí? Reflexión de cierre: memorializar la guerra desde los pliegues del mundo Ixil. A lo largo de esta ponencia he subrayado la necesidad de llevar a cabo procesos de investigación y producción de memoria en la región Ixil en un horizonte más complejo que el dado por los parámetros de análisis de la Guerra Fría. Uno de los puntos de partida ha sido plantear la necesidad de fisurar la hegemonía de las miradas sobre los dos demonios y la filtración de la legitimación de figuras como el enemigo interno en los espacios de legitimación de la enunciación del recuerdo de la violencia de Estado. En ese sentido, he propuesto que es necesario desestabilizar y fisurar el imaginario social de memoria sobre los pueblos indígenas, en el cual se les representa como víctimas pasivas y enajenadas de los procesos políticos que les rodean. Es decir, se ha de romper con las imágenes de las poblaciones indígenas como carentes de agencia política, que a lo largo de la historia no han sido más que carne de cañón y que no han jugado un papel central en la disputa por su estilo de vida y sus territorios. En tal sentido, he propuesto que para desarrollar formas alternativas de memorializar la historia de la violencia y la resistencia en la región Ixil, es también necesario encontrar los traslapes que se dan históricamente entre distintas luchas. Por ejemplo, se hacía mención de este tropo del encuentro de los dos ríos o de la multiplicidad de ríos, del que han dado cuenta varios y varias entrevistadas a lo largo de mi investigación en esta región. Esta figura enunciativa, por un lado, plantea cómo las luchas de los pueblos indígenas en la región pudieron haberse encontrado con otras luchas, como la lucha revolucionaria, como la de la teología de la liberación. A diferencia de la figura de la unidad que se crea en el discurso del Estado mediante la distinción amigo-enemigo, las figuras de los ríos brindan una imagen de articulación de corrientes y fuerzas que buscan disputarle el futuro al poder del Estado finquero. No es pues necesariamente una articulación fundada en una relación de enemistad, sino una relación posiblemente melancólica por producir recuerdos del futuro pasado, ¿sí? De un horizonte nuevo de posibilidades.
Finalmente, propongo profundizar en los procesos de diferenciación, de moldeamiento y configuración del mundo. Para ello es necesario desafiar los acontecimientos oficiales y su significación en las narrativas del Estado sobre la memoria de la guerra. Es decir, involucrarse mucho más con los mecanismos mediante los cuales se produce y reproduce el repertorio de memorias del pueblo Ixil, tomando en cuenta sus pliegues y lógicas y su lógica temporal no lineal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores, por su intervención. Hay muchas cuestiones que comentar, pero también tenemos que dar espacio un poco a las preguntas para que también tenga un diálogo con quienes nos han escuchado hoy. La verdad es que considero que es un recorrido muy interesante y es bajo distintas vías que lo has abordado, ¿no? Sobre todo lo complejo que es este proceso de memorialización y entender eso precisamente, ¿verdad? Ese proceso tan complejo de apropiación del pasado individualmente, colectivamente, cómo se maneja, cómo se gestiona, cómo no se gestiona, cómo se busca olvidar, cómo se buscan imponer determinadas visiones, contiendas. Me parece una lectura muy interesante y también muy interesante la propuesta sobre las distintas visiones de la resistencia y de la lucha de distintos sectores. Creo que hacia esa pluralidad es la que tiene que caminar el análisis, ¿verdad? La verdad que es una propuesta interesante y que seguramente tendremos la oportunidad de conversar. Ahí me silencié. Bien, aquí tenemos algunas preguntas, Alejandro, las que voy a ir leyendo. Aquí hay una, las voy a leer literal, ¿verdad? Es la primera, ¿ha sido juzgado el genocidio Ixil? Esa es la primera pregunta. De aquí hay otra pregunta, comentario, ¿verdad? En Tezulutlán, Verapaz, liderazgos que Chipo con Chi y Achi, al reflexionar sobre los desalojos, criminalización, judicialización en el marco de sus luchas por la defensa de los territorios, dicen, la guerra vuelve a sentirse, está viniendo otra vez. ¿Qué piensas de ello, Alejandro, a partir de lo que planteas sobre el doble camino de la guerra y el eterno retorno? Estas son algunas de las preguntas enviadas hasta este momento, Alejandro. Y aquí tenemos otras que las había pasado por alto. Dice solo así, en vez de indígenas, ¿no serían mayas? Esa es otra pregunta. Otra pregunta que viene es, ¿cómo se puede transmitir la memoria de las víctimas cuando el sistema sigue cooptado por los victimarios? Y una última, que aquí sí está el nombre del colega Daniel Aquino, arqueólogo, ¿cómo se puede transmitir la memoria de las víctimas cuando el sistema sigue cooptado por los victimarios? Que es algo parecido a lo anterior. Estas serían las preguntas, Alejandro. Si necesitas un recordatorio de alguna de ellas, con mucho gusto, o si quieres intervenir de una manera global. El espacio está abierto. Sí. Voy a ir de lo más fácil a lo más complejo. La pregunta sobre si ha sido juzgado el juicio por el genocidio en la región Ixil. Sí, 2 veces. Y las 2 veces se estableció que en la región el Estado había cometido, había perpetrado un genocidio en contra del pueblo Ixil. Uno de esos juicios fue en 2013 y el otro en 2018. Y bueno, ahí si hay más interés en el tema, después podemos tratar de circular documentos sobre las sentencias. Luego, la otra pregunta que sobre la cuestión de Tezulutlán Alta Verapaz, cómo, o sea, si se puede ver que hay ahí como un eterno, o sea, un proceso de eterno retorno de la guerra, sí es como, digamos, yo creo que esa pregunta es bien interesante porque es algo que hemos hablado varias veces, especialmente con mi amiga y colega Mónica Mazariegos, porque ella es la que domina más esto, ¿verdad? Pero que, digamos, retoman de una teoría de filosofía política que propone este pensador de apellido Zaffaroni, que él dice cómo estas lógicas de criminalización de los pueblos responden a esto que denomina ¿cómo es? El principio penal, no, ¿cómo era? La justicia del,
enemigo, digamos. Hay como, digamos, desde esta lógica de Zaffaroni, se propone que hay como una reinversión o una rearticulación, digamos, de las lógicas que se crearon en la época de la Guerra Fría para identificar enemigos internos y que se están aplicando, digamos, ahora en el sistema de justicia. Esto se llama el derecho penal del enemigo, ¿sí? Entonces, cuando se habla del derecho penal del enemigo, entonces es lo que, pues esta corriente, digamos, de filosofía política y jurídica, lo que propone es de que, por ejemplo, los defensores de derechos humanos, defensores de territorio, ambientalistas, líderes indígenas, etcétera, son considerados, digamos, por aparatos del Estado, como podría ser la policía o el Ministerio Público, eventualmente, de entrada como enemigos. Y una de las cuestiones fundamentales ahí es que si se les ve como enemigos, es como se puede aplicar una lógica no militar, pero que implique, digamos, o conlleve la aplicación de cierta forma de violencia. Una de las cuestiones aquí, creo yo que es más ejemplar de eso, es el uso excesivo, digamos, de prisión preventiva en contra de los dirigentes comunitarios, ¿verdad? O los líderes comunitarios que son encarcelados, por ejemplo, con acusaciones de secuestro o cosas por el estilo, digamos, son delitos que no tienen medida sustitutiva, lo que conlleva que inmediatamente, digamos, la persona acusada va a ser encarcelada por una cantidad indeterminada de tiempo. O sea, vemos que a veces se pasan más de 5 años, 6 años, 7 años, digamos, en la cárcel por ese tipo de acusaciones. Entonces, yo creo que sí se podría, digamos, como especular, ¿verdad? Que tanto hay una continuidad, digamos, dentro de las lógicas del enemigo interno y las lógicas del derecho penal del enemigo que se están aplicando en este tipo de casos en contra de defensores de territorio. Luego, ¿cuál era la otra pregunta? Lo de que si mayas o indígenas, eso es, sí, eso es una cuestión, yo creo que es válida. Y pues depende, o sea, digamos, hay debates abiertos, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que en este sentido específico, pues como ha sido una investigación con los Ixchiles, pues mi opción ha sido más hablar específicamente del pueblo Ixchil, ¿verdad? No tanto de una identidad así como pancultural que podría ser lo que se plantea con la identidad Maya. En el sentido de lo último, que es lo más complejo, de cómo transmitir la memoria a las víctimas cuando el sistema sigue cooptado por los victimarios, pues ese es el reto, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo investigación. Yo creo que es un poco el reto también para los estudiantes que están en antropología, que están en historia, de pensar cuál puede ser la función, digamos, de las cosas que ustedes están haciendo, y es precisamente ir en contra de la corriente del Estado, ¿verdad? Ir en contra de la corriente del Estado significa pues del Estado finquero significa tratar de organizar el trabajo para que se pueda lograr esa reconstrucción de memoria. No sé si hay algo más, José. Sí, Alejandro, aquí hay unas más que se acaba de agregar hace un momento. Felicitaciones, me llama poderosamente la atención cuando mencionas el concepto memoria. Me recuerda mucho a lo que pone Ricoeur sobre historia y verdad, cuando es tan difícil comprender la memoria de un momento pasado determinado. Se agregó otra que es, ¿cuál sería el camino a tomar respecto a que los actores transmitan y escriban su historia sabiendo que no tienen los recursos necesarios para hacerlo y que los investigadores no se apropien de un proceso que no les pertenece? Sí, yo creo que ambas preguntas son bien importantes. Voy a empezar por la última. Yo creo que una de las cuestiones ahí es precisamente generar este tipo de procesos de investigación más complejos, ¿verdad? Digamos, una de las cuestiones que ocurre cuando se da esto que señala, no sé quién sea la persona que hizo la última pregunta, pues uno lo ve con gente que viene aquí a hacer unos sus 5 meses de investigación, unos sus 3 meses de investigación, llegan a los lugares, o sea, recopilan toda la información, entrevistan a otros colegas investigadores de acá o de las regiones y que después ni siquiera nunca citan, etcétera, y después se van y terminan sus trabajos y nunca, o sea, no hay, digamos, como una simetría, digamos, en la forma en la que se recolecta el conocimiento y después, digamos, se retorna o se logra, digamos, que la gente se lo pueda apropiar, ¿verdad?
Yo creo que una alternativa ahí es explorar estos procesos de investigación comunitaria, explorar las posibilidades que emergen a partir de las distintas expertices o digamos de las distintas formas como cada quien puede hacer aportes epistemológicos desde las distintas posiciones en las que se encuentran situados. No llegar, digamos, así como pues ocurre muchas veces de que llega el investigador y dice yo tengo mi título y entonces aquí con mi título yo soy quien sabe, sino entender, digamos, que los procesos de investigación son procesos colectivos de producción de conocimiento en donde cada quien está generando, digamos, conocimiento de una forma diferente y cuando se producen especialmente este tipo de investigaciones, pues lo que se trata es de hacer, digamos, como eso que algunas personas llaman encuentro de saberes u otra cosa, digamos. Pero la cosa es, digamos que sí, efectivamente, esto demanda de una ética de la investigación completamente diferente a la que es más convencional, digamos, en los espacios académicos más tradicionales, ¿verdad? Entonces, ahí hay un reto grande, ¿verdad? Y yo creo que parte del reto es cómo se logra hacer que cada vez se encuentren más estos procesos. Por ejemplo, cómo lograríamos que se diera un acercamiento entre la Escuela de Historia y la Universidad de Chile, por ejemplo. O sea, porque la Universidad de Chile se ha producido mucha de esta investigación que estaba refiriendo hoy. Y algunas personas pues, que de la Escuela de Historia que puedan estar interesados, este tipo de cuestiones, yo creo que serían como fundamentales, ¿verdad? Eso, por supuesto, que tiene como, digamos, como precondición ir rompiendo con muchos imaginarios, especialmente cuando los investigadores son de origen urbano, digamos. Eh, pues, o sea, que se sabe, ¿verdad? Que hay mucho prejuicio hacia las formas de producir, reproducir y mantener el conocimiento de las poblaciones y las comunidades. Y entonces, pienso que es necesario también como un proceso de autocuestionamiento, digamos, de las formas como tradicionalmente se hace investigación. Y esto es claro que es una pregunta metodológica, ¿verdad? Luego la pregunta, ¿cuál era la otra? Lo de Ricoeur. Sí, esto es, digamos, creo yo que es una pregunta muy acertada, porque uno sabe, pues, y eso es, digamos, los teóricos de la memoria han escrito mucho sobre esto. Uno sabe, digamos, que la memoria y el recuerdo no necesariamente da cuenta de las cosas como sucedieron, ¿verdad? Entonces, por eso ahí se han elaborado algunas, digamos, distinciones analíticas entre memoria e historia, digamos, o sea, que son dos procesos de reconstrucción del recuerdo, si se quiere, pero que toman caminos diferentes, ¿verdad? Yo creo que una de las cuestiones que es aquí fundamental es, o sea, trabajar, digamos, los procesos de memorialización, pero no necesariamente abandonar otros métodos, digamos, como por ejemplo lo que hacen los historiadores, o trabajar, digamos, con historiografía, ¿verdad? O sea, siempre es bueno tener a José ahí que, que nos dé el resumen de qué es lo que se ha escrito de cada tema, que José sabe todo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho, ¿verdad? Porque al final de cuentas aquí, pues en los procesos de memorialización, no sé, pues, o sea, uno no recuerda las cosas nunca como fueron, ¿verdad? Sino, o sea, la memoria es susceptible, digamos, de lo que nos constituye como humanidad, ¿verdad? Entonces ahí hay que ser creativos siempre, digamos, metodológicamente, y hay cosas que están bien definidas en ese sentido. Gracias, Alejandro. Bueno, aquí arribó una pregunta más. De repente con esta cerramos. Y dice lo siguiente. Vamos a ver. Sí. ¿Qué tal sería que los docentes del curso de Ciencias Sociales en el nivel básico dispongamos desde los cursos de la Escuela de Historia por dar a conocer esta temática? Podría decirse que el trabajo de investigación en temas de memoria histórica y justicia transicional requiere de la polémica idea de la interdisciplina entre historia y otras ramas como la antropología y la sociología, sabiendo que puede haber un choque de métodos, pero es la manera de hacer una investigación objetiva y empática. Es un comentario lo segundo. Sí, yo creo que con esta última pregunta, bueno, este último comentario, a mí me parece que
bueno, no, a mí no me parece tan polémico, pero eso depende, ¿no? Depende nuevamente del espectador. Yo creo que todo lo contrario, o sea, los trabajos transdisciplinarios son muy enriquecedores, pero siempre requieren de un esfuerzo de coordinación que tiene que ser como que muy dinámico, digamos. Si no hay una coordinación que permita la articulación de las diferentes disciplinas, la transdisciplina al final puede ser así solo como un sándwich, ¿verdad? Donde aquí va el pedazo de la historia, aquí va lo de antropología, aquí va lo de sociología, lo de filosofía. Y el reto tiene que ser, yo sí creo que en una cuestión mucho más articulada. Ahora, aquí estamos hablando de transdisciplina en el espacio académico occidental. Yo creo que la transdisciplina tiene que plantearse mucho más allá, digamos, de esta cuestión de la sociología, la antropología y la historia, y pensar por eso mismo, digamos, cómo la transdisciplina también demanda el trabajo con actores que no están formando parte, digamos, de la academia tradicional. O sea, yo creo que un trabajo hay que ser, o sea, que ha avanzado mucho en ese sentido acá en Guatemala, ha sido el de la antropología médica. Hay una antropóloga que se llama Mónica Berché, no sé si la ubican, de la del Valle, hace trabajo bien interesante y, digamos, ellos se enfocan en transdisciplina y precisamente, digamos, hay como un proceso de construcción y circulación de conocimiento en donde no son solo los médicos y los antropólogos de la universidad los que están generando el conocimiento, sino que también, digamos, son los médicos mayas, son los hueseros, son los guías espirituales, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay como otra forma de entender la transdisciplina que es bien interesante y, digamos, se va escribiendo de una forma diferente. O sea, hay una de las cuestiones que es un poco problemática, creo yo, especialmente si están pensando en hacer carrera académica, es que la carrera académica demanda la autoría sobre los textos, ¿verdad? Pero uno de los principios de la transdisciplina es que la autoría se ve como dislocada, digamos, y lo que se trata de hacer es, digamos, una autoría más comunitaria, de ser posible, ¿verdad? O más colectiva, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tal sería que los docentes del curso de ciencias? Vamos a ver. Sí, esa es, Alejandro. Ah, sí, sí. Va. Entonces, si eso es para ustedes la pregunta. Sí. Sí, bueno, yo creo respecto a ese tema, solo contestar brevemente a lo que se plantea. Yo creo de que tenemos una gran cantidad de material al respecto, ¿verdad? Creo que sobre todo el IARS, ¿verdad? Publicó mucho material sobre este tema, ¿verdad? De cómo incorporar estos contenidos a la enseñanza de la historia. Y por supuesto, claro, en la escuela siempre está ese reto de divulgar este tipo de materiales. Hay una última pregunta, ¿verdad? No las vamos a descartar, ¿verdad? Es una pregunta que dice que si tiene relación la United Fruit Company con la evolución del 44 y el inicio del conflicto armado, ¿verdad? Sí hay relación, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Entre estos procesos, no sé si querrás comentar algo. No, yo creo que el sí es suficiente. Sí es... ahí es otro de esos momentos en donde se data. Digamos. Yo creo que la cuestión interesante aquí es ver cómo, dependiendo de la posición que cada quien está haciendo su reflexión al respecto de la guerra, se data de forma diferente el inicio de la guerra, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces tenemos la tentación de caer en decir, cuando el Estado empieza o declara la guerra, es cuando empieza la guerra, ¿verdad? Pero eso yo creo que ahí es como una de las cosas que está tratando de decir, que es, hay que tener como esa apertura, digamos, y ver las distintas posicionalidades o, digamos, las distintas perspectivas del origen de la guerra, dependiendo de quién está hablando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues bueno, con esto cerraríamos el espacio de preguntas y iríamos usando el proceso de cierre de esta actividad académica, agradeciéndote, ¿verdad, Alejandro, por apoyarnos, ¿verdad?, en el inicio de estas jornadas académicas del 20 de octubre del 44. Siempre, como es tradición en la universidad, se da un diploma, ¿verdad?, a los colegas conferencistas, ¿verdad? Y en este caso, pues lo haremos también con tu persona. No sé si se pueda proyectar para leerlo, por favor. Dice: la Dirección, Coordinación del Área de Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas otorgan reconocimiento a Dr. Alejandro Flores
por impartir la conferencia inaugural Memorias alzadas en el mundo Ixil entre y más allá de la Guerra Fría, una reflexión sobre políticas del eterno retorno, llevada a cabo el día 16 de octubre del 2021, con las firmas del doctor Valdés, de tu servidor, y también del maestro Alejandro Conde Roche, que es coordinador del área de historia. Estamos muy contentos con el inicio de estas actividades y finalmente doy paso a los colegas para el cierre. Gracias, Juan José. Josefina, ahí estamos. Pues damos por concluida el primer día de las jornadas académicas del 20 de octubre. Les deseamos un feliz almuerzo a todos. Le agradecemos al doctor José Cal y al doctor Alejandro Flores por su conferencia magistral. Y a todos les deseo una buena jornada, unas buenas tardes y un buen almuerzo. Muchas gracias.